Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver para los aspirantes a ingreso del año 2022 en esta instancia nivelatoria. Vamos a, dentro del módulo de Derecho y Organización Jurídica del Estado, ya estábamos viendo algunas cuestiones relativas a los derechos del hombre y los derechos humanos, ¿sí? Estamos siguiendo el libro de Javier Patiño Camarena, que se denomina De los derechos del hombre a los derechos humanos. En el apartado 9, este autor hace referencia a los derechos ciudadanos y el tránsito, del sufragio censatario al sufragio universal. Ya habíamos visto en los apartados anteriores algunas cuestiones relativas a lo que es el sufragio censatario, ¿sí? Y ahora lo vamos a mirar, vamos a advertir cómo hemos pasado de ese sufragio censatario en la historia de la humanidad a lo que es el sufragio universal y cuáles son las características que tiene este sufragio. Recordemos que en lo que fue la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos y del Hombre y del Ciudadano, sin duda es que eso permitió llevar a un reconocimiento del sufragio universal. Recuerden que los principios que nosotros advertimos en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tienen que ver precisamente con la libertad, la igualdad, la fraternidad y la resistencia a la opresión. Sin duda que esa declaración debió conducir al Estado francés al reconocimiento del sufragio universal, no obstante lo cual, la Constitución, ustedes recuerdan la Constitución que nosotros hemos estudiado ya en los apartados anteriores, de 1791, organizó toda la vida política de Francia con base en el sufragio censatario y no con base en el sufragio universal. Entonces, ¿esto qué permitió? En realidad, ¿qué es lo que no permitió? No permitió que 3/4 partes de la población puedan participar, por supuesto, de la vida pública, de la vida política de ese país. ¿Está? Entonces, nosotros advertimos acá que a partir de entre los años 1789 y 1791, con el dictado de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, no nos encontramos frente a un sufragio universal, sino frente a un sufragio censatario. Y ello va a concluir sin dudas en una monarquía constitucional de carácter representativo. Y esto va a dar lugar, por supuesto, a un parlamentarismo atemperado. Recuerden que en el Parlamento vamos a encontrar a los distintos sectores de la sociedad y que el Parlamento es quien va a consensuar las normas que deben ser aplicadas en esa sociedad. ¿Está? Ahora bien, tengamos en cuenta que con posterioridad a estos hechos, tanto a lo que fue la revolución como al hecho jurídico que tiene que ver precisamente con la Constitución, algunos grupos de personas presentaron un proyecto de constitución en el que iba a tener una destacada participación uno de los autores que habíamos visto ayer, uno de los pensadores y filósofos más importantes que nos ha dejado el iluminismo, que tiene que ver con Condorcet. A través de él se propone entonces la configuración de una democracia semidirecta. ¿Y por qué se establece esta democracia semidirecta? Si vamos a hablar ya no de este sufragio censatario, ahora acá vamos a estar hablando de una democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque esta democracia va a partir de la base o desde la consideración de que los representantes van a ser mandatarios del pueblo. Significa que los representantes, quienes representan a la sociedad, en el parlamento, en la monarquía, ¿quiénes son esas personas? Los representantes van a ser entonces los servidores del pueblo, van a ser mandatarios del pueblo, y entonces ahí vamos a advertir que cuando esa asamblea legislativa deja su lugar a la convención, hay un nuevo proyecto de constitución
donde se va a proponer, fíjense, la abolición de la monarquía. Y en este sentido, entonces, esta abolición de la monarquía es aprobada, y es acá donde nosotros vamos a encontrar la primera república francesa en el año 1792, ¿sí? Y, por supuesto, en nuestro calendario va a ser el año 1793, ¿sí? En este caso, nosotros también recordemos que esta primera república francesa va a ser liderada, entonces, por Robespierre. Este liderazgo en realidad se llevó a cabo de manera contradictoria. ¿Por qué? Porque por un lado se proclamaba la libertad, pero sin embargo se estableció en los hechos una dictadura, por considerar que previamente al establecimiento de cualquier régimen de libertad, los enemigos de la libertad debían ser destruidos. Fíjense con qué pensamiento entonces se presenta este líder francés, ¿sí? Ahora bien, tengamos en cuenta que ya en el año 1795 se aprueba una constitución y esta constitución va a imperar en el régimen del miedo. ¿Está? ¿Por qué? Porque los integrantes, por miedo que tenían entonces ante las circunstancias que estaban viviendo, no pretendían de ninguna manera responsabilizarse, ni de la muerte de Luis XVI, ni tampoco de la muerte de Robespierre, no obstante que ellos habían sin dudas pensado y ya habían pronosticado que ante esas circunstancias ese sería el fin de estos líderes. ¿Está? Ahora, esta constitución también francesa del año 1795 tuvo como características establecer de alguna manera un poder ejecutivo colegiado, compuesto por 5 miembros, y uno de ellos iba a ser su presidente. Entonces acá nosotros vamos a encontrar que esta constitución tuvo muy pocos seguidores, porque, por supuesto, hay quienes nunca perdonaron que con la promulgación de esta constitución se haya solapado y se haya olvidado a la revolución. ¿Está? Entonces, sin duda que nosotros podemos advertir que durante todos estos años revolucionarios se elabora un proyecto de constitución que, por supuesto, no había sido aprobado, un proyecto de constitución que había sido elaborado por Robespierre, y que este sí fue aprobado durante un referéndum, y esto va a dar lugar entonces a la primera República Francesa. Pero esa aplicación se va a ver suspendida por la guerra, y después recién vuelve a estar vigente. Ahora bien, recordemos que nosotros estamos haciendo referencia a esta primera República Francesa, ¿sí? ¿Qué pasa con esta primera República Francesa? Se va a cortar y le va a poner fin a esta primera república, y por supuesto a la vigencia de la Constitución que había sido elaborada y que había sido ratificada y que había sido puesta en vigencia en el año 1795, va a tener su fin con el golpe de Estado, a partir del cual Napoleón Bonaparte comienza entonces a jugar en la política de ese momento, europea. Ustedes recuerden, y bueno, seguramente algo de esto ustedes también ya conocen, y es acá donde nosotros vamos a encontrar que en la Constitución del año 1800, Napoleón va a ser reconocido, ¿sí? No solamente en Francia, sino ya en Europa. ¿Está? Y acá entonces nosotros vamos a encontrar que en el año 1804 se declare y se proclame a Napoleón como emperador. Ahora, ustedes recuerden que en 1814 Luis XVIII termina el imperio de Luis XVI. Y entonces
en 1814 asume el trono el hermano de Luis XVI y expide esa carta constitucional que va a organizar una vez más la vida política a través de ese sufragio censatario. ¿Qué era ese sufragio censatario? Y es acá donde nosotros tenemos que pensar y le vamos a hacer hablar también un poco al texto que nosotros tenemos, que cuando veamos el repaso vamos a hacer bien esta diferencia entre lo que es el sufragio censatario y el sufragio universal. ¿Por qué? Recordemos entonces que los pilares ideales que se habían introducido con la Revolución Francesa eran ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó con estos ideales de igualdad, libertad y fraternidad? Sin duda que nosotros vamos a advertir y vamos a encontrar que si bien se proclamaba la igualdad, el derecho al sufragio solamente le correspondía a aquellas personas que tuvieran una riqueza para defender. ¿Y la igualdad? Entonces acá solamente se le va a reconocer el derecho al voto a quienes acrediten una renta anual determinada. ¿Por qué? Porque la igualdad en realidad estaba caracterizada por algunas cuestiones que tienen que ver con la igualdad era para los hombres, varones, blancos, terratenientes, heterosexuales y sin discapacidad. Fíjense acaso si no era una igualdad bastante acotada o una igualdad bastante chiquita. Y nosotros acá, sin embargo, hacemos referencia a que los ideales de la Revolución Francesa son la libertad, la igualdad, la fraternidad y la resistencia a la opresión. No obstante, recuerden entonces que en 1814, cuando Luis XVIII asume en el trono y expide esta carta constitucional, lo hace entonces a través, y lo hace imponiendo de alguna manera el sufragio censatario. Después de esto nosotros tenemos que recordar que quienes han sucedido ya años siguientes, por ejemplo en el año 1830, existió otra carta constitucional, pero que en este caso se va a atemperar el carácter censatario, ¿está? Y entonces nosotros vamos a advertir que durante todos estos años Francia vivió una monarquía constitucional, desde 1789, recuerden, hasta 1792. ¿Con quién? Con Luis XVI. Después de eso vamos a encontrar una república, la primera con Robespierre, ¿sí? Vamos a encontrar una monarquía restaurada con Luis XVIII, y después ya en 1900, y Carlos X en 1930, Carlos X en 1930, y una monarquía burguesa desde 1830 a 1848. Fíjense entonces cómo desde 1789 hasta 1848 podemos encontrar una monarquía constitucional, una república, una monarquía restaurada y una monarquía burguesa. Esos son todos los, o podemos ver desde un punto de vista de los sistemas políticos que ha ido pasando Francia hasta finalmente llegar al año 1848. ¿Qué pasa en Francia en el año 1848? Sin duda es que allí nosotros encontramos ese movimiento revolucionario en el cual los obreros advierten ahí la posibilidad de ampliar cuál es la declaración, de ampliar el ámbito de actuación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Y entonces, ¿qué procura todo este movimiento obrero? Que las instituciones democráticas fueran aplicables, no solamente en lo político, sino también en el ámbito económico y social. Por eso nosotros estudiamos, y de manera contundente, lo que fue la Revolución obrera en el año 1848 en Francia. ¿Por qué? Porque acá nosotros sí podemos hacer una comparación entre lo que fue esta revolución de 1848 y la de 1789, podemos decir que la de 1789 era burguesa, era parisina, era política, y sin embargo la de 1848 propuso ser popular, ya no parisina, sino provincial, y ya no política o individual, sino social. Fíjense
estas dos, en 1789 y en 1848, las revoluciones francesas que van a marcar, por un lado, los ideales liberales y por otro lado, los ideales sociales. Y es por eso que nosotros hablamos que, o recordamos este año, 1848, como el año en el que se va a fundar la Segunda República Francesa. ¿Por qué? Recordemos que en ese momento el movimiento obrero entonces quiso que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se expandan no solamente a lo político y a lo individual y a lo burgués, sino tenía que ser popular, provincial, y tenía que ser también, por supuesto, de carácter social. Y es acá donde nosotros vamos a encontrar que, si bien esta duración de esta revolución fue fugaz, vamos a encontrar que, por supuesto, Napoleón le va a poner fin a través del golpe de Estado en el año 1851. Ahora, recordemos que esta constitución, que duró apenas casi 3 años, todos estos documentos que hacen referencia a la historia constitucional de Francia, realmente los vamos a encontrar de manera frecuente a las diferentes referencias que se hacen a esta constitución. Si bien duró muy poco tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad siempre nos volvemos a mirar esa revolución y esa constitución. ¿Por qué? Porque es ahí cuando la libertad y la igualdad que habían sido reivindicados en el año 1789 se le va a sumar, por supuesto, el de fraternidad, y fue en esa constitución en la que por primera vez se va a dar las bases de qué, y acá vamos a lo que nosotros hablamos del voto, ya no censatario, sino universal. ¿Por qué? Porque es en esa constitución donde nosotros vamos a encontrar que el voto es popular, directo, y sin duda vamos a encontrar que es en la vía que va a legitimar a cualquier gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la historia de la humanidad para pasar de ese sufragio censatario, que solamente era para unos pocos? Fíjense que les hicimos especial referencia a que ese sufragio censatario tenía que ser para, exclusivamente podían votar las personas que tributaban y las personas que tenían riquezas, ¿sí? Y riquezas desde un número considerable hacia arriba, ¿sí? No era cualquier tipo, no eran todos los terratenientes, sino los terratenientes más importantes y más destacados en ese momento. Eran los únicos que podían votar. Pasamos entonces desde ese sufragio censatario a un sufragio universal, y para eso sin duda es que la humanidad ha tenido que recorrer un largo camino. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países que nosotros conocemos, se le va a limitar el derecho al voto en algunos grupos, ¿sí? En algunos grupos determinados de personas, como les había dicho, específicamente para hombres, varones, blancos, terratenientes, heterosexuales y sin discapacidad, ¿sí? Solamente ese grupo de personas específico, ¿está? Algunas restricciones, por supuesto, que son lógicas y que tienen que ver que se niegue el voto a los niños, niñas, ¿sí? En ese momento se denominaban a los menores de edad, ¿está? También entendía que, por ejemplo, Montesquieu entendía que también a las personas con discapacidad mental tenían también que, estaban excluidos de votar, precisamente, decía él, porque solamente se debería excluir de esa participación a los seres sin voluntad propia, ¿sí? O aquellas personas que no podían tomar decisiones de manera responsable. En cambio, otras limitaciones para acceder al voto sin dudas tienen que ver con prejuicios. Prejuicios que tienen que ver sin dudas con cuáles eran los contextos políticos, social, económico, cultural que se vivía en ese momento, ¿está? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos, ¿por qué las mujeres no podían participar de la vida pública o de la vida política? ¿Y por qué sí lo podían hacer los hombres? Los hombres blancos, terratenientes, heterosexuales, sin discapacidad. Fíjense que ahí sin dudas vamos a encontrar un prejuicio. Y entonces acá nosotros también podemos destacar que de todos los estudios que se hacen en esta materia, vamos a advertir que el derecho al sufragio nunca ha sido lineal. Es decir,
que pasamos desde el censatario al universal, ¿sí? Así, como si nada hubiera pasado. No, sino que entre el sufragio censatario y el sufragio universal han pasado varias revoluciones, y sin duda es que estuvo esto determinado y marcada la puntuación de la forma de determinar esta comunicación cultural y política y económica, va a tener entonces que ver con las diferentes fuerzas que existían en cada uno de los países, porque por supuesto, si bien podemos hablar en términos genéricos o generales, cada uno de los países vivía sus propias transformaciones socioculturales, ¿está? Y jurídicas, por supuesto. Entonces nosotros vamos a advertir también que este sufragio censatario es un sufragio que va a limitar el derecho al voto, ¿está? ¿Por qué? Porque el censo político o el padrón electoral se excluían automáticamente a todas esas personas que no reúnan los requisitos económicos, educativos, raciales, ideológicos, sexistas. Fíjense cómo hay tantas categorías que van a comenzar a excluir a ciertas personas del ejercicio de ciertos derechos. En este caso, el sufragio, que pasa de ser censatario a universal. Entonces nosotros podemos advertir también que todas estas limitaciones que han sido o que han ido recortando la posibilidad de que todas las personas accedan a votar, en particular por las consideraciones económicas, nosotros podemos ver que este principio de igualdad estaba bastante vulnerado, ¿está? Y por eso, si nosotros, esto es analizando Francia, pero si nosotros nos vamos a Inglaterra, podemos ver que el factor esencial que tenían en esa sociedad para determinar quién votaba y quién no votaba, giraba en torno al pago de impuestos, ¿sí? Es decir, que las personas que pagaban impuestos podían votar, las personas que no pagaban impuestos no podían votar, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en Inglaterra. Ahora, hay otras modalidades del voto censatario que tienen que ver con que algunas personas o algún grupo de personas se les iba a reconocer votar en la misma urna varias veces de acuerdo a su capacidad contributiva. Es decir, que si contribuía, si aportaba, si pagaba muchos impuestos, podía votar varias veces, y si pagaba pocos impuestos, podía votar una o pocas veces. ¿Está? Fíjense cómo también esto va a ir, no tenía que ver con pago o no pago los impuestos, tributo o no tributo, sino que si tributo más y puedo elegir más, si tributo menos puedo elegir menos. No deja de ser esto esto no deja de ser entonces una cuestión que en particular nos va a llamar la atención, ¿está? ¿Por qué? Porque estamos hablando del sufragio censatario. Ahora, las limitaciones al voto por todas las consideraciones educativas van a tener como resultado que se negara el voto a las personas que no sabían leer ni escribir, es decir, a las personas analfabetas. Y en otros casos, por ejemplo, se les ha concedido el doble voto o el voto calificado a las personas que no solamente sabían leer y escribir, sino que tenían un elevado nivel de escolaridad. Fíjense que acá también estamos hablando del sufragio censatario, porque las personas que tenían mayor nivel educativo podían votar varias veces, y las personas que tenían menor nivel educativo podían votar una o pocas veces, si no eran analfabetas. Si las personas eran analfabetas, directamente se les negaba el voto a dichas personas. ¿Está? Ahora bien, hay quienes también entendieron que estas personas analfabetas no tenían que votar, y hay algunas personas que decían que estas personas analfabetas sí podían votar. ¿Cuáles eran las posturas a favor de que estas personas, que aunque no sabían leer y escribir, sí pudieran votar? En primer lugar, que entendían que la persona, por el solo hecho de ser persona, tiene el derecho a participar en la vida política, pública y por supuesto en la elección de sus propios representantes. Por otro lado, se entendía que si esa persona no sabía leer y escribir, no significa
que no pueda saber cuáles son las decisiones políticas que le afectan y cuáles no. Y finalmente entendían que hay una responsabilidad que va a recaer sobre estas personas analfabetas, que el hecho de que existan personas analfabetas no recae solamente la responsabilidad sobre ellas, sino que recaen sobre toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué pasaba? Al negarles a las personas analfabetas este derecho al voto, precisamente por ese motivo, sin duda es que eso se adicionaba a la ya existente marginación social y cultural que tenían por el solo hecho de ser personas que no sabían leer y escribir. Aparte se los excluía porque esas mismas personas, por esa misma condición, no podían acceder al voto. Está una situación de la que ellas, por supuesto, van a padecer y de las que no son responsables en su totalidad. Por otro lado, también vamos a encontrar otras limitaciones al voto que tenían que ver con consideraciones racistas, ¿está? Entonces, en algunos países, por ejemplo, no se les permitió el voto a ciertos grupos de personas, ¿sí? A personas afrodescendientes, a personas pertenecientes a determinadas religiones, como por ejemplo, o a determinadas naciones. Y también nosotros vamos a encontrar que existieron limitaciones al voto por su propia ideología, ¿sí? Y entonces acá nosotros encontramos que había personas que no podían acceder a votar porque pensaban de manera diferente a quienes tenían pensado, tenían pensamientos diferentes a quienes ostentaban el poder, o tenían pensamientos diferentes o sentimientos diferentes respecto de la religión, y diferentes a quienes ostentaban en ese momento el poder eclesial. Y entonces a esos ciertos grupos de personas también se los ha excluido del voto, ¿está? Y por supuesto a las limitaciones del voto por las consideraciones sexistas, sin dudas que nosotros vamos a advertir cómo, primero, supuestamente existe una ineptitud natural de las mujeres para las cuestiones políticas, y después de ello, cuando las mujeres comenzaron a debatir algunas cuestiones políticas, se hizo referencia en realidad a que la política en realidad es un lugar en el que no existe espacio para las mujeres, porque las mujeres tienen que encargarse de otros aspectos de la vida en general, que tiene que ver con la vida privada y no con la vida pública, ¿está? Pero sin duda estas dos consideraciones, tanto la ineptitud natural de las mujeres para entender en política, como que el espacio político no es apropiado para las mujeres, porque las mujeres deben estar que el espacio público no es apropiado porque las mujeres deben estar en el espacio privado, es decir, en la casa. Todo eso cayó, en realidad son argumentos que no fueron fuertes, precisamente porque se hizo evidente que si el sufragio es un derecho político y es un arma al mismo tiempo para defender todos los intereses legítimos de personas o de grupos de personas, sin duda es que nosotros vamos a encontrar de manera evidente que no se le puede negar este derecho a las mujeres que tienen intereses también políticos, pero que por el solo hecho de ser mujeres no pueden acceder a, en este caso, el acceso al sufragio universal. Hasta acá lo que nos cuenta este autor en el apartado 9, ¿sí? Y bueno, quisiera saber si tienen alguna duda o alguna consulta al respecto de este tema, y si ya a partir de la clase que viene vamos a comenzar a ver el apartado número 10.